Claro que sí. A ver, jugar con la salud es cruel, es inhumano, es despiadado, desde todo punto de vista. Jugar con el Garraham es todo esto que dije al cuadrado. Y un grupo de gente desalmada jugó con el Garraham el año pasado, 2025. Hoy se estrenó este documental que se estrenó en los canales oficiales de la Casa Rosada, un documental que pone de manifiesto esa crueldad, el actuar de esta gente desalmada que intentó jugar con la salud, eventualmente utilizando el Hospital Garraham para derrotar o para lastimar a un gobierno en la fase más preocupante, que es la salud de los chicos, por supuesto. El Garraham fue, es y será el mejor hospital pediátrico de la Argentina, sin duda alguna, y de la región. Este documental pone de manifiesto quién intentó sabotear el Hospital Garraham. Eduardo. Bueno, con nosotros Santiago Goría, que es cineasta y es director de realizaciones audiovisuales de la Presidencia de la Nación. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Mucho trabajo. ¿Por qué se decidió hacer este documental? ¿Cómo fue esa toma de decisión? Mirá, fue una cuenta pendiente que yo sentí que quedaba el 2025, porque fue una elección, digamos, fue una batalla electoral muy dura. Y de todas las batallas que hubo, bueno, a veces en la guerra se pierden algunas batallas, pero no quiere decir que se pierda la guerra. Y esto por ahí en comunicación, el año pasado, por ahí fue una batalla perdida, donde se instaló en la sociedad algo completamente falso, o sea, una mentira garrafal, motorizada por los partidos de izquierda, por el kirchnerismo, por una parte del periodismo. Se usaba este tema, ¿no?, para tratar de desestabilizar al gobierno de Milei y tratar de sacar un rédito electoral. Entonces me pareció que era propicio, que era importante que la gente sepa la verdad, digamos, de lo que había pasado en el Garrahan el año pasado. Y además, el año que viene van a volver a usar estas estrategias, así que me parecía importante que se sepa. ¿Y qué encontró usted, Santiago, cuando fue y recorrió el Garraham? ¿Qué es lo que muestra el documental? El documental muestra, digamos, más que nada, es el testimonio de los enfermeros y los médicos que bajo todo este contexto de crisis, de presión, de paros constantes, de extorsión incluso por parte de algunos compañeros de obligarlos a parar, se pusieron firmes, decidieron que los chicos estaban primero y que no había nada por encima de eso. Entonces, fue gente que realmente salvó al hospital de una crisis brutal, salvaron un montonazo de vidas en el proceso, y son gente que a veces son anónimos, ¿viste? Que la sociedad no los conoce, pero son, digamos, verdaderos héroes que están en estas instituciones prestigiosas. Por eso el título es Los héroes del Garraham. Exactamente, porque realmente yo cuando fui me conmoví con las historias, me conmovieron. Incluso se me pusieron los ojos con lágrimas porque era impresionante, digamos, las historias que contaban y cómo a veces la sociedad no conoce todo ese lado de los hospitales públicos donde hay buenos enfermeros, buenos médicos, digamos, que se ponen estas cosas al hombro cuando está la política, los gremios, muchos periodistas basura tratando de hacer política con esas cosas, agarrando temas sensibles que tocan la fibra de la gente. Y los chicos, y buscan la enfermedad, claro, los chicos con cáncer, qué sé yo. Y buscan en su desesperación movilizar, digamos, para hacerle la contra, digamos, a un gobierno de signo político que no comparten. Prensa Obrera tuiteó el video bochornoso que subieron desde el Consejo del Hospital, un video lleno de mentiras, no paran de contradecirse dentro de ese video. Bueno, simplemente que la gente puede consultar, digamos, los datos en el Ministerio de Salud, donde es mentira que hubo desfinanciamiento y en cambio es verdad que hubo mayor financiamiento, hubo obras que no se hacían hace décadas, llegó nuevo equipamientos, aumentaron los suelos, entonces... Camas, como 300 y pico de camas. Claro, entonces es completamente falso, pero bueno, ellos van a seguir... Esta es esa famosa frase que usa mucho el presidente. Mientras siguen repitiendo sus mentiras, vamos a seguir repitiendo las verdades, porque es falso. Todo lo que se dijo el año pasado sobre desfinanciamiento, vaciamiento, falta de insumos, es todo mentira. Bueno, por ejemplo, Esteban Paulón escribió: los trabajadores del Garraham cobraban salarios de miseria por jornadas de más de 70 horas semanales. Bueno, mira, hay un reclamo salarial que puede ser legítimo, pero ¿cómo se llegó a esos salarios de miseria? Se llegó por décadas y décadas, digamos, de una administración económica desastrosa por parte de los gobiernos anteriores. Y bueno, este gobierno está recomponiendo todo eso, está reconstruyendo, digamos, los servicios públicos que son esenciales, los está reconstruyendo. Prensa Obrera pregunta: ¿de dónde salió la plata para hacerse ese video? Mira, es simplemente el equipo de realización audiovisual de Presidencia, que es un equipo muy chiquito. Yo sigo usando mi misma cámara que usaba cuando hacía la campaña
con Milei en 2021, 2023, digamos, se gastó prácticamente nada, o sea, nada. No se gastó, no hubo ninguna partida especial para realizar esto. Ninguna. ¿Cuánto dura el documental? Dura 15 minutos aproximadamente. Ah, corto. Corto, porque hoy en día los tiempos de las redes exigen eso. Hasta podría ser largo para que las redes, pero bueno, a veces hay casos que amerita abordar algo de manera más completa. Totalmente. Claudio, ¿querías preguntar? Sí, cómo no, por supuesto que sí. Me interesa mucho esta historia que usted percibió en el Hospital Garrahan, otra vez la recuperación de la mística del hospital. Ese es un hospital con mística, es un hospital donde se hace investigación, docencia y por supuesto asistencia. Y en algún lugar hubo todo este grupo de gente que usted menciona, intentó sabotear esa mística. Ahora que fue y recorrió el hospital, ¿percibió esto que estoy diciendo o no? No, totalmente. O sea, es emocionante realmente visitar el hospital, conocerlo, conocer a las personas que trabajan ahí. Es realmente, sí, emocionante. Está esa mística, está ese compromiso con los argentinos, con los chicos de los argentinos. Está esa camiseta puesta, sí, es muy emocionante. Y es una lástima que siempre, digamos, en los medios llegue todo el ruido, toda la basura de la política, toda la parte venenosa, y que no se muestran las historias de estos médicos y enfermeros que en silencio siguen haciendo su trabajo y siguen, digamos, haciendo esta labor espectacular, digamos, al servicio de los demás. Así que totalmente, o sea, coincido, hay una mística muy especial ahí. Marcelo Jardinovas, estás con el director del Garrahan, ¿no? Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola Eduardo, buenas noches. Sí, es así. Estamos con Mariano Piroso, que es el director ejecutivo del Hospital Garrahan y quien participa del documental y ya te está escuchando, Eduardo. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Qué le Muy pareció todo el documental, esos 15 minutos? Nosotros estamos muy contentos con ese video, con ese trabajo excepcional que hizo Oría, porque logró cautivar en 14, 15 minutos, como decía recién, la esencia de dos hechos muy importantes que pasaron en el 25 y muy antagónicos. Por un lado, como decía el presidente, los profetas del caos, tratando de voltear un gobierno utilizando un arma muy sensible que es un hospital pediátrico, el más importante de la región, el más importante sin duda de Latinoamérica. Hernán Reyes, por ejemplo, de la coalición cívica, dijo que se quisieron llevar puesto al Garrahan y gracias a Dios no pudieron. Sí, gracias a Dios, gracias al esfuerzo mancomunado de miles de empleados que tiene el hospital y gracias a la decisión firme del ministro Lugones y el presidente Milei. Nosotros pudimos, gracias a estas decisiones del Ministerio y del Poder Ejecutivo, llevar a cabo el plan más importante de mejora del hospital, el más importante en la historia de su funcionamiento, en 40 años. ¿Qué se hizo desde el conflicto? Pudimos resistir el embate. Ahora, ¿qué se hizo desde el embate de los DRE? ¿Qué se hizo desde el conflicto para acá? Yo te diría que en paralelo, porque no es que... El conflicto para mí termina el 31 de octubre con la toma de esta dirección en donde estamos ahora dando esta nota. En ese momento, todo el hospital se dio cuenta quiénes eran los bandos, ¿no? Quiénes estaban de un lado y del otro. Los que estaban de un lado estaban trabajando y los que estaban del otro eran los 40 que estaban acá en esta oficina. En paralelo, y antes de que ocurra esto, y como les decía, por decisión del presidente y el ministro, se estableció un programa de mejoras y de saneamiento y de recuperación de la gobernanza del hospital que no tiene precedente en la historia del hospital. ¿Y qué se hizo? Porque decían que el hospital no estaba equipado, que se caía a pedazos, que los chicos... Después les voy a contar qué es lo que están diciendo ahora. Pero, ¿qué hicieron? Sí, nosotros lo que primero, el mandato era garantizar la asistencia y recuperar la gobernanza. La asistencia estuvo siempre garantizada gracias al esfuerzo de todos los trabajadores y la gobernanza la fuimos recuperando con gestión, con transparencia, con eficiencia. Como decía el ministro Lugones, la plata del hospital estuvo siempre en el hospital, la encontramos y la invertimos en el hospital, para los chicos y para los trabajadores. ¿Qué significa la encontramos? Nosotros a través de la eficiencia nos dimos cuenta que no necesitábamos partidas extras para aumentar, en algunos casos, en los sueldos más bajos, hasta un 80% o más del sueldo,
y hasta un 60 y pico % de los sueldos más altos. Pudimos hacer inversiones para tener equipos que no hay le diría, el acelerador lineal no hay uno en América funcionando. Desde Canadá hasta Tierra del Fuego, el único que hay lo tenemos nosotros. Invertimos en camas, invertimos en equipamiento, estamos haciendo crecer camas de alta complejidad con filtros especiales, vamos a hacer una farmacia nueva de última generación, estamos renovando los quirófanos, comprando equipamiento, todo eso en el contexto de haber aumentado los sueldos y no haber pedido una partida extra al gobierno. ¿Y antes dónde estaba la plata? Porque usted me dice, encontramos la plata. ¿Antes dónde estaba? Que nos lo digan los profetas del caos, los que dicen que vinimos a vaciar. Los que siguen sosteniendo hoy, a pesar de los equipos que estamos instalando, que estamos vaciando el hospital. Creo que había curros. Tenemos que entender que sí, porque si no, no se explica que en el 23 pidan partidas presupuestarias extras cuando nosotros con el mismo poder de compras estamos haciendo todo lo que se ve que hacemos, porque esto no es un relato. Usted puede venir acá y ver los equipos que se compraron, le mostramos la factura de la fecha de compra y de cuándo se entregó. Escuché en las últimas horas otra vez a la líder, a raíz de que salió justamente este video, habló otra vez la líder de la toma, ¿no? Una licenciada química, no sé qué historia. Y ella dice, pero nos está faltando 3 caloventores. ¿Eso es cierto? 3 caloventores, no sé de dónde lo sacó. Los caloventores los usa uno en su casa. Evidentemente al hospital, de todas formas, independientemente de la pavada que pudo haber dicho, al hospital le faltan muchas cosas que no podemos recuperar en 40 años de desinversión. Pero fuimos a lo importante y eso está cubierto. Y la asistencia de los chicos está garantizada. Sí. ¿Claudio? Mariano, ¿cómo Sí, le va? pudimos hacer... Perdón que le interrumpa, pero... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Mariano, hay una fuente de recursos del hospital que me gustaría que le cuente a la gente brevemente, que es la recuperación de costos. Vale decir, un porcentaje alto de niños del hospital se atienden con cobertura que no, digamos, que evidentemente el hospital intentó y creo que logró recuperar con un porcentaje muy alto de eficacia. Eso se redistribuye entre el personal del hospital, los médicos y los empleados y enfermeros. Cuéntenos un poco cómo funciona esa fuente para el hospital de recursos, ¿no? El 70% de los pacientes que atiende el hospital son pacientes que no tienen cobertura de ningún tipo, ni prepaga ni obras sociales. El 30% tiene algún tipo de cobertura y sobre esos pacientes nosotros facturamos a las obras sociales, que en muchos casos pagan, en otros no, como el caso que resuena hace unos días del tema de IOMA. Nosotros desde julio del año pasado duplicamos casi la facturación y duplicamos también la cobranza. Este mes fue un mes récord en la historia del hospital de recaudación. Con ese dinero nosotros lo que hacemos es 7.000 millones de pesos. ¿Cuánto les debe el IOMA, Mariano? 8.000 y pico si le restamos un pago de 1.200 millones que hizo hace poco. Y les debe, perdón, en concepto, nosotros con el ¿en concepto de qué? Porque de cuando uno habla... De atención de... Sí. En concepto de la atención de más de 44.000 chicos desde el 2017. Ok. Porque cuando uno habla con los funcionarios Van haciendo pagos de la parciales, provincia, cuando uno habla con Crepla, que le dicen, nosotros no debemos nada. Claro, sí, desconocen, por supuesto, porque les conviene, pero la realidad es que tenemos documentado y lo podemos llevar a la justicia eso, y de hecho es algo que estamos evaluando. Nosotros tenemos la documentación de que desde el 2017 ya tienen causas judiciales con el hospital. No es algo nuevo de esta gestión ni de este gobierno. Es un modus operandi del IOMA. Gracias, doctor. Abrazo muy grande. No, por favor. Hasta luego. Santiago, ¿se vienen más documentales del presidente o no? No hay nada planificado por el momento, o sea, no. La verdad que es algo que no tengo un plan así de documentales. Déjame decir, por favor, que Sí. Mariano Piroso es una persona con realmente pelotas de amianto. Una persona ¿Por qué? ¿Por qué? Una persona con mucho coraje para hacer lo que hace, enfrentarse a lo que se enfrenta, y me parece muy representativo de los funcionarios que tiene este gobierno. O sea, y me parece que la gestión del Garrahan es muy representativa de la gestión del gobierno.
porque es elegir a la persona competente para el lugar correcto, es administrar bien los recursos y es enfrentarse con mucho coraje contra todos esos viejos aparatos políticos que quieren detener el Cuando cambio de usted fue a de filmar, Milei. ¿tuvo algún problema con el gremio o nada? Ninguno, Nada. ninguno. Pero yo también soy hábil para tratar de... De pasar desapercibido. Exactamente, sí. Así que ni se dieron cuenta que estaban haciendo el documental. No lo sé, pero por lo menos no pudieron detener lo que estábamos haciendo. Gracias, Santiago. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Hasta por luego. venir. Santiago Oría.